No sé si pueden observar ya la presentación. Sí. Sí. Ok. Bueno. Ahorita lo voy a explicar rápido. Posteriormente voy a subir un video detallado, más detallado que la explicación que voy a dar ahorita, sobre cómo calcular el campo. No sé si notan la figura ahí. ¿Notan la figura del solenoide? Sí. Voy a subir un video un poquito más detallado con cómo se calcula el campo de una espira, de un grupo de espiras y ya de un solenoide largo como este, y también de uno de sección rectangular como el otro. Se nota el otro que es de sección rectangular. Se nota la bobina de sección rectangular. Sí. Sí. Bueno, entonces en el video voy a subir los dos detallados, pero ahorita en la explicación solo me voy a concentrar en el de sección circular. ¿Ya? Bien, comencemos. Entonces, en este problemita vamos a ver cuánto es la inducción que produce una espira circular en el eje de la misma espira. Entonces, para ello nos vamos a la espira aquí de la figura. La corriente se está enrollando en la dirección de phi. Es un sentido, en este caso, antihorario, ¿verdad? Porque va en sentido opuesto a cómo se mueven las agujas en el reloj. Tenemos la ecuación aquí para calcular la inducción. Utilizo el vector R y entonces divido entre R a la 3. Haciendo el producto cruz aquí, tenemos el diferencial de línea, que para esta espira es AD de phi y se enrolla en la dirección de phi. El vector R de posición relativa es un vector que va desde aquí hasta acá, ¿verdad? El punto final es en la dirección de Z a Z, que es esto que tengo aquí, menos el punto inicial, que el vector que va desde el origen hasta el punto inicial, que es la causa, sería solo en ρ. Sería A en la dirección de ρ'primo. Hace el producto cruz, AD de phi lo copia como factor común, y phi cruz Z, como eso va en orden, da positivo el siguiente vector, ¿verdad? Que es ρ. Queda el Z por ρ. Luego phi cruz ρ, eso va en sentido contrario, ¿verdad? Usando el tensor de Levi-Civita, o sea que va a quedar con un signo negativo el otro vector, que es Z. El negativo de aquí y el otro negativo del producto cruz, pues hace que quede positivo, así. Esto lo vamos a sustituir aquí para armar la integral. La magnitud de R, pues ya sabe, ¿verdad? Que la magnitud de R es raíz de Z cuadrado más A cuadrado. Entonces lo sustituimos aquí en la integral para sacar el campo, ¿ve? Aquí hay que tener cierto cuidado. Ojo, este cuidado hay que tenerlo también el día de la prueba, ¿verdad? Este tipo de cuidado hay que tenerlo el día de la prueba. Vea que este vector ρ es un vector que depende del ángulo phi. ¿Cómo depende del ángulo? Bueno, en x, que es constante, tiene coseno de phi. Y en la dirección de y unitario, que es otro vector constante, tenemos seno de phi. Cuando usted sustituya esto aquí y este otro acá, y se fije que nada depende de phi, excepto el seno y el coseno. Solo esos dos dependen de phi. Como los integra de 0 a 2 pi, de un solo le van a dar 0 los dos, porque 0 y 2 pi es el mismo punto. Entonces la integral con respecto a ρ desaparece. Solo queda la componente en z. Como solo queda esta, va a ser un a por otro a. O sea, va a quedar un a cuadrado en la dirección de z dividido entre esto. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Como ya nada depende de phi, porque se hacía 0, ¿verdad? Entonces integro y me queda 2 pi por esto que está acá. Simplificando la expresión, el 4 pi dividiendo, ¿verdad? Y el 2 pi arriba, solo queda un medio, ¿verdad? Queda el mu sub 0, queda i prima, queda a por a cuadrado,
entre esta cantidad. A cuadrado más z cuadrado a la 3 medios. Este es el campo que produce una espira de corriente sobre su eje. No sé si hasta aquí hay consultas. No, bueno, sigamos. Ahora, suponga que quiero calcular el campo ya no en el eje, sino que aquí en el origen, que es el mero centro de la espira. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar aquí en la ecuación, en vez de colocar z, coloco 0. 0 al cuadrado, 0, se simplifica, queda así, ¿verdad? Entonces, este es el campo justamente en el centro de la espira. Bueno, normalmente cuando uno va a trabajar con campos, pues no trabaja con un arreglo de una espira, sino que usa varias. El siguiente paso va a ser considerar que tengo varias espiras, así como se nota en la figura. Ahora le vamos a llamar a este arreglo una bobina compacta. Es decir, que tengo varias vueltas aquí de alambre, una pegada con la otra, y como ese alambre se enrolló y se le dieron varias vueltas, la corriente I' es la misma en todas las vueltas. Lo que se quiere es calcular el campo siempre aquí en el eje de la bobina. Bien. Para resolverlo es bastante sencillo. Como todas estas vueltas están muy cerquita una de la otra, pues el cambio de altura Z desde aquí hasta esta espira o desde aquí hasta esta espira es casi el mismo Z. Entonces, como es casi lo mismo, por ello solo multiplico el resultado de antes por el número de vueltas que me dan aquí, que es n sub 1. Solo multiplico el resultado anterior por n sub 1, el número de vueltas, y ya tengo el campo de una bobina compacta. Para que sea una bobina compacta, normalmente se considera que A, donde A es el radio de esto, ¿verdad? A es mucho más grande que esta altura de aquí. Esta altura tiene que ser una altura pequeña. Por ejemplo, si es una altura pequeña, llamémosle diferencial de altura. Un diferencial de Z'. Entonces, A tiene que ser mucho mayor que este diferencial de altura. Cuando considero que ocurre eso, entonces tengo una bobina compacta. Para hablar de valores numéricos, supongan que A es unas 10 veces mayor, o más todavía. Unas 10 veces mayor que este D de Z'. O más veces, ¿verdad? No sé si hasta aquí hay consultas, jóvenes. Sí, ingeniero. Sí, díganme. Sobre lo que hizo de cambiarlo el vector ρ a cartesiana, ¿verdad? Sí, el unitario, ¿verdad? El unitario Sí, a cartesiana, correcto. sí. Si estuvieran esféricas también es necesario hacerlo, ¿verdad? Ah, buena pregunta, mire. Entonces, vayamos aquí donde lo hacemos. ¿Está viendo donde se hizo la integral? ¿Ya cambió o todavía no lo mira? Sí, sí, ya. Sí, ok. Usted lo que va a observar, esto lo va a hacer para cualquier cálculo, no solo en este caso, sino que va a ser para cualquier caso. Usted va a observar los vectores unitarios que tengo acá. ¿Queda claro? Cuando los observa, recuerda la definición de esos vectores unitarios. Y si dependen de las variables de integración. Puede ser que sea integral de línea y solo sea una, pero si es de volumen son 3. Entonces, usted va a ver si este vector unitario y este otro vector unitario dependen de todas las variables de integración. En este caso, z unitario es un vector constante, no depende de nadie. Los otros vectores unitarios constantes son justamente x unitario y y unitario. Esos no dependen de nadie. Pero todos los demás vectores sí dependen de ángulos, bueno, de ángulos principalmente. Entonces, cambio ρ en función de los ángulos, porque se integra en phi, ¿verdad?
pero también en función de los vectores que son constantes, ¿ya? Como estos son constantes, sé que nadie los va a afectar, pero al coseno de phi sí lo va a afectar la integral de d de phi, igual que el seno. A z, ¿por qué no hago nada con z? Porque z es un vector constante. Y al ser un vector constante, nadie lo afecta, así que no lo convierto a ninguna forma. ¿Se entendió mejor ahora? Sí, ingeniero. Solo otra consulta. Si Eso hubiera es tenido un R ahí, también lo convierto a cartesiano. que tiene que ver en X, una cosa que depende de coseno, de teta y de phi, ¿verdad? En Y igual y en Z lo mismo. Si tuviera, en vez de ρ, tuviera el vector phi, igual lo convierto, porque depende de esta variable, depende de phi. Si tuviera phi unitario también depende de phi, así que lo convierto. Si tuviera teta, a ver, teta no depende de phi, entonces teta no le afectaría, pero si aquí tuviera, en vez de diferencial de phi, diferencial de teta, y aquí tuviera un vector que tiene que ver con teta, entonces tengo que cambiarlo también. Sí, tenía otra duda, dice. Sí, que esto es necesario realizarlo antes de la integral, ¿verdad? Antes del producto cruz o No, antes del integral. antes de la integral. Ok, gracias. Sí, antes del integral, sí. Bueno, digamos. Entonces, ya tengo el campo de una bobina compacta, de una bobina con unas pocas vueltas pegaditas y que este cambio de altura no es muy importante. Ahora vamos a ir a ver un solenoide ya largo. Aquí cambió la figura. No sé si notan que ya cambió la figura. Jóvenes, notan que ya cambió la figura. Sí, ya se ve, ingeniero. Sí, ingeniero, ya cambió. Entonces, ahora quiero sacar el campo siempre aquí en el eje Z, que es el eje de la bobina que tengo. Pero esta bobina es una bobina larga. Como es una bobina larga, me imagino como que he puesto una bobina compacta, como la que vi antes, y encima otra bobina compacta y otra, y las voy uniendo en los extremos, ¿verdad? Para que me quede un solo cable. Las voy uniendo y vean que las pinté de colores. Una la pinté de verde, otra de amarillo, rojo, creo que es morado, negro, azul. Entonces, todas estas vueltas representan pequeñas bobinas que voy uniendo para hacer una bobina grande. El problema aquí es que ya no puedo decir que la altura, desde aquí hasta acá, por ejemplo, esta altura le voy a llamar D1, por ejemplo. No puedo decir que esta altura D1 es la misma altura de 2 para la espira de acá abajo. Ya. Se nota, ¿verdad? Que son alturas distintas por la cuestión de que son un montón de pequeñas bobinas compactas que voy uniendo. Aquí se ven como 6 colores, pero pónganle que podrían ser muchísimas más bobinas compactas para representar esto. Entonces la altura aquí ya cambió, así que tengo que tener ciertos cuidados. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a definir un número de vueltas por unidad de longitud. Vamos a definir esta n chiquita que es número de vueltas entre longitud, ¿ya? Para la bobina grande sería así. Esta bobina grande tiene n vueltas y tiene longitud L para esta bobina grande, pero esta n también tiene que servirme para la bobina compacta, para la bobina corta. Entonces, n también es el número de vueltas que tiene la bobina corta entre la altura de la bobina corta, que es diferencial de z, prima. Entonces, como son iguales, pues yo puedo intentar expresar el número de vueltas n1 en términos de n chiquita, ¿verdad? Que es esto, y del diferencial de z. Y es lo que se hace aquí. Solo se despeja y se expresa n1 en términos del n chiquita, que es constante, y de este diferencial de z. ¿Ya?
Entonces, vayamos otra vez atrás. Mire que este es el campo de la bobina compacta. Y aquí voy a cambiar N1 por N chiquita, diferencial de Z'. Es lo que acabamos de ver. Por N chiquita y por el diferencial de Z'. ¿Ya? Y voy a quitar esto. ¿Cómo queda esa expresión? Bueno, la expresión queda así, mira. Aquí ya hice el cambio. Entonces, este campo, que es el campo de una bobina compacta, para la bobina grande va a ser un diferencial de campo. Entonces, tengo que hacer una suma de algo continuo, ¿verdad? En la suma de algo continuo, recuerdan que se vuelve una integral. Entonces, integramos todo esto para la bobina que va a comenzar en Z igual a 0 y va a terminar en Z igual a L. Entonces, aquí armamos la integral ya desde 0 hasta L. Se sacan del integral los términos constantes, que son nu sub 0, n chiquita, y prima, a cuadrado, y este 2 dividiendo, son términos constantes. Después de sacar mu sub 0 y los demás términos constantes, pues nos queda esto sí. Y la integral es esta de acá. Note que este a cuadrado multiplicando, y después de hacer la integral queda un a cuadrado dividiendo, pues se cancelan. Y la expresión queda finalmente así. Esta es una ecuación que aparece en el libro de texto y que la van a necesitar para el segundo laboratorio. Para el segundo laboratorio virtual la van a necesitar. Entonces, recuerden, la verdad, que queda acá. O la buscan en el libro, en el capítulo 14. Ahí está en el libro. Bien, sigamos. Ahora, suponga que es conveniente trabajar en lugar de con una bobina larga, con una bobina que usted dice que es infinita. ¿Por qué puede ser conveniente decir que es infinita? Una situación es cuando uno quiere calcular el campo aquí adentro y cerca del centro. Si lo quiere calcular cerca del centro, la distancia desde aquí, desde el centro hasta acá, puede ser mucho más grande que el radio. Igual, como está cerca del centro, la distancia de aquí a acá, que debería ser aproximadamente la misma, ¿verdad? Desde aquí hasta acá, debería ser aproximadamente la misma. Debería ser, en este caso, mucho más grande que el radio. Entonces, cuando hace ese cálculo, pues dice lo siguiente. Tengo que considerar para ese caso en particular que este no es Z igual a 0, sino que es negativo L y positivo L, así como está aquí. Ahora estoy asumiendo que esto es una bobina infinita. La ecuación anterior era para una bobina que era larga, pero finita, la anterior. Ahora esta ecuación nueva ya es para una bobina infinita. Entonces, si es infinita, tiene que extenderse hacia abajo y hacia arriba infinitamente, ¿verdad? Por eso le pongo L y luego le aplico el límite que L va a tender a infinito. ¿Ya? Cuando simplifica estos términos, le queda un 2. Para el que no entiende de dónde sale el 2, veámoslo aquí con este. Por ejemplo, L es mucho más grande que Z, ¿verdad? Y L es mucho más grande que A. Entonces, si L es mucho más grande que A, usted desprecia esta A cuadrado. Y le queda L menos Z al cuadrado, le saca la raíz. Tiene lo mismo arriba y abajo. Tener lo mismo arriba y abajo es 1. Y en el otro lado quedaría otro 1. Claro, me vine a la ecuación en la cual la bobina dije que es aquí finita.
En esta es finita. Y en esta finita los límites iban desde 0 hasta L. Y en la más adelante, que ya supongo que es infinita, aquí le aplico el límite, ¿verdad? Que L tiende a infinito. Muy bien, este resultado de aquí es el campo producido por una bobina infinita. Vea que ese campo es constante. Ese campo vamos a decir que es constante. Si me hubiera puesto a hacer el cálculo aquí afuera para una bobina infinita, ese campo me da 0. Y aquí en el interior, para bobina infinita, este resultado es mu sub 0 n chiquita por i. Ingeniero, Dígame. las ecuaciones 1419 y 1420 Ajá. son para líneas infinitas. ¿Cuáles? La 1419 y la 1420. ¿Qué dice ahí? Léame, ¿qué dice? Dice que para el centro del círculo de la inducción, simplemente el campo en el centro igual a mu sub 0 por una corriente I' entre 2A en dirección de Z, que es la 1419. Ah, pero esa solo es una espira, solo es una vuelta. Sí, por eso le pregunto, ¿es cuando solo se podría considerar una línea infinita o no? No, no. Ah, No, ok. ese resultado, mire. ¿Qué pasó? Ahí está. Ese resultado es este de aquí, mire. Este expira así, mire. ¿Lo ve? Vamos a- Ah, ok. Cambió ya. Cambió Sí, ya. cambió. Sí, Entonces, después de hacer el cálculo, nos quedaba este campo en el eje. ¿Lo ve? correcto. Sí, no sé si por ahí está este resultado en la que está viendo. Sí, es la 1418. Ok. Y de ahí dice, voy a considerarlo aquí en el centro. No sé si noto un puntito rojo que muevo. A ver. Por el Sí, centro ahora de la sí, espira. ahora sí, ahora sí. Entonces, ahí digo, Z vale 0, digo. ¿Ya? Entonces, si Z vale 0, que es en el centro de la espira, queda esta ecuación, ¿ya? Anota Ok, la sí. ecuación que estoy encerrando. Sí, 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 sí. Gracias. Esa es una de las que usted me pregunta, esa que encerré. Correcto. Bueno, entonces es para una espira con forma de círculo, pero solo una vuelta. Ah, ok. Muchas gracias, señor. Bueno, muy bien. Entonces, ahora vamos a comenzar con ley integral de Ampère. No sé si ya leyeron un poquito sobre ley integral de Ampère. No, bueno, ahorita lo vamos a ver. Un poco. Un poco. Ah, bueno, excelente. Si ya leí un poco, excelente. Bien. No sé si nota lo que estoy dibujando. No, Sí, no se mira. todavía no. No se mira, ingeniero. Ah, yo creo que no le di al cambio. Permítame, sí. Creo que se me olvidó darle al cambio. Gracias. Vamos a cambiar aquí. Vamos a hablar de la ley integral de Ampère. ¿Sí se nota ahora? Sí, Sí. Hoy sí. Ah, bueno, excelente. Entonces, vamos a determinar la inducción producida por una línea de corriente infinita. Esos que tienen el libro a mano, díganme cuánto es el campo B de una línea de corriente infinita.
Los que andan el libro a mano, si esta línea de corriente es infinita, ¿cuánto es el campo que produce esa línea de corriente? Mu sub 0 por I prima entre 2 Ah, mu sub 0 por I prima entre 2 pi rho, ¿verdad? sí, en la Sí, dirección. ¿verdad? En la dirección de phi. Muy bien. Esto lo quiero sin relleno. Ahí está. ¿Cómo se enrollaría el campo? ¿Cómo se enrollaría el campo aquí para esta línea de corriente? Sería en phi para coordenadas cilíndrica. ¿En phi positivo o negativo? Positivo. En positivo. Phi positivo, ¿verdad? Entonces, aquí utilizaron regla de la mano derecha ustedes, ¿verdad? Para determinar que va en phi positivo. Sí. Sí, ok. Bueno, entonces, ahí estoy dibujando la dirección del campo, ¿lo notan? Ahora, una vez que ya tengo clara la dirección del campo, usando regla de la mano derecha, voy a la integral de Ampere. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Sí. Ahora, la ley integral de Ampere dice lo siguiente. Dice que la integral de trayectoria cerrada del campo B es igual a mu sub 0 por la corriente encerrada. Por ahí ya me habían dicho cuánto es al campo que tengo que llegar. Esa respuesta me la dieron utilizando el capítulo 14. Ahora que estoy empleando ley integral de Ampere, que es como el análogo de la ley de Gauss que usábamos allá en 321, pues teniendo ese análogo, va a ser más sencillo encontrar el campo B en ciertas situaciones donde hay simetría. ¿En qué dirección va el campo? De phi positivo. Phi positivo. Phi positivo. Excelente. Entonces, el campo B es igual a un campo en la dirección de phi.
Es un campo en la dirección de phi. Y como es en la dirección de phi, el diferencial de línea que ocupo, ¿quién sería el diferencial de línea? Ya lo puse DDL, ¿ah? Este es el mismo DDS de Vance. Este diferencial de línea que escribí aquí es el mismo DDS que dice Vance. ¿Quién sería? Rho de phi. Ah, excelente. Entonces, este también va en phi. Es Rho de phi. Como vamos a hacer el producto interno de los dos, ¿verdad? El resultado de ese producto interno, de este de aquí, tiene que ser distinto de 0. Entonces, los multiplico. El phi unitario con este phi unitario me dan 1. Entonces me queda B Rho de phi. La integral de trayectoria cerrada va a ser desde 0 hasta 2pi B por Rho de phi. Como este campo no debería depender de phi. ¿Por qué no debería depender de phi? Pues si yo me distraigo y uno de ustedes gira la línea, pero la gira con respecto a phi, y yo volteo a ver después de que usted la giró, no voy a notar diferencia. Entonces el campo no debería depender de phi. Así que con respecto a phi, él sale como una constante. Rho, la magnitud, tampoco depende de phi. Así que sale como una constante. ¿Y qué me queda cuando integro? Me queda B multiplicado por ¿quién? Por 2pi. Por Rho y 2pi, ¿verdad? Muy bien. Y esto, según la ley integral de Ampère, es mu sub 0 por la corriente encerrada. Ya sabemos que este campo va en la dirección de phi, ¿verdad? Este campo de aquí va en la dirección de phi, habíamos dicho arriba. Va en phi. Y esto es mu sub 0 por la corriente encerrada. ¿Cuál corriente encerrada? La corriente encerrada en esta trayectoria de aquí. La corriente que está dentro de la trayectoria se llama I'. Así que cuando despejo, para encontrar B, estos están multiplicando, van a pasar a dividir. Entonces voy a tener lo siguiente. B en phi es igual a mu sub 0 y prima dividido entre 2pi Rho. Quiero que busquen el campo de una línea ahí en sus resultados, de una línea pero infinita. ¿Lo tienen ahí? Sí, ¿verdad? ¿Cómo es comparado con este resultado que obtuvimos ahorita? Es el mismo. Es el mismo, muy bien. Entonces vea que hemos obtenido el mismo resultado por otro camino. Este camino se conoce como ley integral de Ampère. Es el capítulo 15 de Vance.
Muy bien. ¿Qué preguntas hay con respecto a este ejemplo? Ingeniero, en el caso que la corriente fuera en dirección hacia abajo, ¿qué cambiaría? Que se enrollaría en fin negativo, nada más. Solo la dirección de Solo la dirección, en fin negativo. la Sí. inducción, entonces. Sí. Ok, gracias. Bueno. Ingeniero, Sí, dígame. yo tengo una consulta. Como dijo que esta ley de Ampere es como un análogo de la ley de Gauss, Ajá. y en la ley de Gauss se tenían que cumplir ciertas condiciones para poder aplicarla. Es Así igual también Es aquí igual. en la ley de Ampere. Es igual, se ocupa ciertas situaciones de simetría. Por ejemplo, vea que comencé con una línea infinita. Así como allá en la ley de Gauss se podía calcular el campo de una línea infinita, aquí también. Pero de una línea finita no puedo encontrar campo B por medio de esta ley. Usando el capítulo 14 sí se puede, por Biot-Savart. Pero por ley de Ampere, si la línea es corta, no se puede. ¿Queda claro? Vamos a abordar las diferentes situaciones. Bueno, ahora llamémosle este ejemplo 2 ahora. Acabamos de resolver un problema, ¿se acuerdan? De un solenoide infinito. ¿Jóvenes? Sí. Sí. Bien. Entonces, determine la inducción producida por un solenoide infinito. Vamos a trabajar ahora un solenoide infinito. Solenoide de radio A y longitud infinita. Ahí está. Bien. ¿Creen que la figura que tengo sea buena para un solenoide infinito, sí o no? La figura que tengo aquí será buena. No, ¿verdad? No es buena figura para el solenoide infinito. Voy a cambiar la figura. Voy a buscar una figura más adecuada. Vamos a ver. ¿Ven la figura que tengo ahí? Sí. 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 ¿Creen que es más adecuada esta figura para un solenoide infinito? Sí, sí, es más adecuada. Sí. ¿Cómo la hice esta figura? ¿Notan estos comandos? ¿Notan estos comandos o no se notan? Sí se mira. ¿Sí se mira? Sí. Sí. ¿En qué programa los hice? Matemática. Muy bien, entonces, bueno, no les voy a exigir por el momento que se pongan a hacer figuras en matemáticas, pero se pueden hacer figuras en matemáticas si uno programa la situación. Voy a copiar esta figura. Se me olvidó ponerle solenoide. Por un solenoide.
se me olvidó poner que es un solenoide lo que estoy trabajando. Solenoide o bobina son sinónimos. Para una bobina, el campo magnético solo es en el interior, ingeniero. Dígame. Para una bobina, el campo magnético solamente en el interior. Depende en realidad de la forma de la bobina. Depende en realidad de la forma. Muy bien. Imagínense que esta es la figura, esta que tengo aquí. Si esta es la figura, la voy a trasladar mejor. Un poco difícil manejarlo. Voy a trasladar para acá. Chiquita, ¿no? No tiene un punto intermedio. No, no entiendo. Bueno, así que se quede. La corriente, ¿cómo iría en este caso? Bueno, iría en cada una de esas vueltas. Las he agrandado las vueltas para que ustedes noten bien, ¿verdad? En el problema anterior, la tomé como una especie de hilito. Aquí también voy a considerar que es un hilito, pero he agrandado eso solo por cuestiones con fines didácticos, nada más. Fines didácticos. Cuando la corriente circula por acá, les decía, por ejemplo, suponga que viene aquí la corriente. Así. ¿Se nota? ¿Lo están viendo? Sí, ingeniero. Sí se nota. Entonces viene por esta vuelta, da la vuelta, luego pasa para acá abajo, digamos. Entonces aquí la misma historia, ¿verdad? Entonces, viene aquí y sale aquí la corriente prima. Lo estoy haciendo como una especie de flechita. ¿Sí se nota? Entonces por aquí sale la corriente y por acá va a entrar. Por aquí va a entrar. Voy a poner una crucita ahí por donde va entrando la corriente. Por todos estos de aquí, del lado derecho, la corriente entra por el lado derecho. Y por todos los cables del lado izquierdo, la corriente sale. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Muchas veces a esto solo le ponen un puntito. Muchas veces cuando va saliendo solo ponen un puntito. Y cuando va entrando solo ponen una crucita cuando entra. Esa es la notación más común. Bueno, ¿para dónde iría el campo B? Si la corriente se enrolla así como la dibujé, ¿para dónde iría el campo B? Sí. Iría para el interior de la hoja. ¿Qué dirección sería esa? Sería Z. X negativo. ¿Qué dirección es esa? X negativo. X negativo. No, no sería en Z. Z, ¿quiénes dicen Z? Z. Z, yo digo Z. Z. Muy bien, Z. iría en Z. Iría en la dirección de Z. Entonces, acá, usando regla de la mano derecha, determino la dirección de B. Es en Z. ¿Todos comprenden por qué va en Z? ¿Todos comprenden por qué va en Z?
¿Jóvenes? Todos Sí. comprenden porque el campo B es así. Sí. Sí, ingeniero. Entonces, para que no me dé cero este Producto Interno, mi diferencial de línea, obviamente, tiene que ir también en la dirección de Z. Si lo tiro para otro lado, simplemente el Producto Interno me va a dar 0. Entonces, este diferencial de línea es en la dirección de Z, T de Z. Como el solenoide es infinitamente largo en Z, pues la integral va a ir desde menos infinito hasta más infinito. La trayectoria que voy a seleccionar va a ser esta trayectoria aquí. Así. A ver si puedo cambiar el contorno. Así que se queda. Esta es mi trayectoria. Así. ¿Cuánta corriente encuentro aquí en esta trayectoria que he tirado? Pues no encuentro corriente aquí, miren, porque estoy afuera del solenoide. Entonces, para esta trayectoria que le voy a llamar 1, tengo que en 1 mi corriente encerrada es igual a 0. Y de ahí, si mi corriente encerrada es 0, todo este lado de aquí va a ser 0, ¿verdad? Y entonces el otro lado también me va a dar B igual a 0. Así. Esto es en 1. Ahora vamos a ver qué ocurre en otra trayectoria que le vamos a llamar 2. En mi trayectoria 2, voy a pintarla de otro color. Voy a tirar aquí, mira. Ya me encontré corriente aquí en esta trayectoria 2. ¿Cuánta corriente me encontré? Bueno, en cada vuelta de estas que me encuentro, tengo una corriente I. I prima. Como son N vueltas, entonces la corriente total que me encuentro es N por I. Ya tengo corriente encerrada. Entonces, vemos que este integral de aquí me va a dar B. El B va a salir del integral de dl. La integral de dl va a ser L. Donde, claro, L va a tender a infinito, ¿verdad? Y por el otro lado tenemos mu sub 0 por la corriente encerrada. Así. Cuando usted despeja, y claro, la dirección del campo ya habíamos dicho que era en Z, ¿se acuerdan? Habíamos dicho que ese campo iba en Z.
cuando usted despeja aquí, lo que le queda es lo siguiente. Queda así, ¿verdad? Y el L pasa a dividir acá. ¿Se acuerdan quién es N grande entre L grande? N pequeña. N pequeña. Entonces tenemos un sub 0, N pequeña, y prima, sí. Y esta respuesta ya la habíamos encontrado hace un rato por otro camino. ¿Lo recuerdan? Ahora, elijamos una trayectoria más. Sería una trayectoria 3. Ingeniero, Dígame. ¿es recomendable dejar expresada la respuesta entonces en función de n pequeña? Por motivos de Sí. evaluación y tareas. Que Y todo eso. al final n grande es infinita. Como el cilindro es infinito, pónganle que cada metro usted tenga cierta cantidad de vueltas cada metro. Pero como el cilindro, perdón, como la bobina es infinita, tiene un número de metros infinito. Y entonces infinito por un valor conocido finito, le queda infinito. Entonces este n grande es infinito y L también es infinito. Como los dos son infinitos, lo más adecuado es usar n pequeño, que ese sí es finito, porque es el número de vueltas que tiene en cada metro, por decir algo, ¿verdad? Ah, es para no dejar una expresión indeterminada, entonces. Así es, así Ok. es. Bueno, esta que pinté de color rojo era la región 2, ¿verdad? Ahora falta la región 3. Esta que pinté en rojo es la 2. Vamos a ver qué ocurre en la 3. Bien. Aquí a la derecha de la región en rojo, otra vez a la 2, a la derecha tengo estas corrientes encontradas. Ahora en la 3, a la derecha, tengo esta corriente y tengo esta otra. ¿Cuál es la diferencia entre esta corriente y esta otra? Que van en sentido opuesto. Una va para afuera y la otra va para adentro. Igual aquí, esta va para afuera, esta va para adentro, van en sentidos opuestos. Entonces, para la 3, bien cerrado, es NI menos NI. Como se restan dos iguales, el resultado es 0. Y por lo tanto, B también es 0. ¿Se entendió? ¿Lo podría volver a explicar? Sí, claro. Vamos a empezar desde 1. Bueno, más bien desde B. Usted aplica aquí regla de la mano derecha. ¿En qué consiste la regla de la mano derecha? Bueno, los 4 dedos, quitando el pulgar, claro, los 4 dedos se enrollan en la misma dirección de la corriente. ¿Ya? Una vez que los 4 dedos se están enrollando en la dirección de la corriente, el quinto dedo, que es el pulgar, le va a indicar la dirección del campo.
Si hace eso, le queda que el campo va en Z. Ahora combinamos esto de la regla de la mano derecha con la integral de Ampere. En esta ecuación integral de Ampere, que esto es básicamente lo que dice, usted tiene que tener cuidado a la hora de hacer este producto interno, ¿verdad? Porque si lo elige en sentido distinto al campo B, pues le va a dar 0 el producto interno. Entonces, para que vaya en la misma dirección, el diferencial de línea tiene que ir en Z. ¿Ya? Como los dos van en Z, el campo B va en Z y el diferencial de línea también, entonces me quedaría B de dz, que es lo que voy a integrar. Y lo voy a integrar desde 0 hasta L. ¿Ya? Y me queda esto de aquí. B es B, que va en la dirección de Z, ¿verdad? Por L. Así. Bueno, en el primero de los casos, esta región de aquí, a la izquierda de ella, no tiene corriente. No tiene corriente encerrada aquí. Entonces, cuando sustituyen la formulita, corriente encerrada 0, y entonces el campo B tiene que valer 0 por fuerza. Es lo que obtuvimos aquí. Luego se va a la región 2, que es la que pintamos en color rojo. Esta línea que me indica el caso 2, yo me vengo aquí a la izquierda y encuentro esta corriente en esta vuelta de alambre, ¿verdad? Esto lo agrandé un montón, pero solo es con fines didácticos. En realidad es un cablecito, ¿verdad? Aquí otro cable, va la corriente, en todas va saliendo. Como en todas la corriente va saliendo, en todas tengo y se empiezan a sumar. Como son n vueltas, entonces la corriente total en la 2 es n por y'. Cuando resuelvo esta integral me queda b por l, ¿ya? Y eso es igual a mu sub 0 por y encerrada, por n y', que es lo que tenemos acá. LL lo mando a dividir, lo que me interesa es el campo B, no L. Entonces L lo mando a dividir, queda la expresión así. Estas dos cantidades son muy grandes, N grande y L son muy grandes, ¿verdad? Así que cuando hago la división de ellas, me da algo finito. Ese algo finito es N chiquita, el número de vueltas que hay en cierta distancia. Por ejemplo, podría ser en 1 metro. Puede ser que usted tenga unas 1000 vueltas en 1 metro. Entonces, este número usted lo puede manejar. Los que no pueden manejar son estos otros dos, que son enormes. Y ya tiene el resultado del campo B. Sabe que va en la dirección de Z. Desde aquí arriba sabía que iba en Z. Ahora, el caso 3. En el caso 3 acá, usted a la izquierda tiene esta corriente y tiene esta otra corriente. ¿Qué es lo que va a cambiar de las dos? En una, la corriente va saliendo, entonces esa la ponemos positiva. Y en otra, la corriente va de regreso, o sea, va entrando. Como va entrando, la pongo con signo negativo. Entonces tengo N por I acá, y acá negativo N por I, porque va en sentido opuesto. Cuando hace la resta, le queda 0. Entonces, si le queda 0 en este lado, el campo tiene que ser 0 aquí. No sé si quedó más o menos claro. Ingeniero. Sí. Bueno, otra pregunta relacionada con este tema. Ingeniero, Dígame. ¿estas corrientes son, cómo se diría, filamentales o la corriente está en toda la superficie, se podría decir? No, es una corriente filamental. Lo que pasa es que se ve grande, otros fines didácticos. Por eso fue que la hice crecer. Si hubiera dibujado alambritos muy chiquitos, no hubiera podido hacerle ningún dibujo aquí, mire. Sí, ni crujitas al otro lado. Entonces solo es por fines didácticos, ¿verdad? Y si lo hubiera cortado aquí, claro, es un corte mental nada más, ¿verdad? No se puede cortar el solenoide porque ya no habría flujo de corriente, el circuito estaría abierto. Pero esta idea de corte no se entendería si fueran unos cablecitos aquí delgaditos. Son corrientes filamentales todas. Muy bien, ¿otra duda?
Ingeniero, yo solamente quería saber si iba a subir este video a YouTube. Sí, lo voy a subir en la noche. Ahorita que se termine de guardar y ya en la noche voy a revisar y lo subo. Sí, es que a mí se me congela la imagen y no sé, o sea, no puedo seguir lo que usted lleva. Y Dice que no me he fijado que a veces voy a subir un video y lo veo un ratito, ¿verdad? Y hay cosas que yo estoy hablando y viéndolas y en el video es cierto, no se notan hasta segundos después. Sí, a mí me pasa lo mismo. Ajá. Por la latencia. Ya. Sí, igual que el compañero, a mí me pasa igual, a veces se queda trabado o se queda en negra la pantalla y solo estoy escuchando su voz. Ya. Sí, a veces resulta mejor el otro tipo de video que subo, ¿verdad? Por eso. Pero bueno, ni modo, esto es lo que tenemos. Sí. ¿Hay otra duda relacionada con el problemita? La forma que vamos a tomar, en este caso fueron líneas rectas para evaluar la corriente encerrada, ¿verdad? Pero sería solo en el caso de bobinas o cambiará la forma dependiendo de la figura que se nos presente. Buena pregunta. En la clase de mañana vamos a abordar, vamos a abordar otro tipo de formas. Y con un video voy a subir el resto de formas. Así como en la ley de Gauss hay un número finito de casos, igual aquí hay un número finito de casos, pero los vamos a abordar. Mañana es miércoles, mañana no vamos a tener clase. Vamos a tener clase el jueves y vamos a tener clase el viernes. El viernes voy a arrancar 1 hora con el capítulo 16 y por si acaso hay dudas voy a dejar la segunda hora para responder dudas de los capítulos con que vamos a prueba. Pero el viernes sí necesito por lo menos dar una hora clase del capítulo 16. Fíjense que la ventaja es que ya tengo subidos varios videos del capítulo 16, entonces estoy relajado en ese sentido. Pero Ingeniero, sí. yo tengo una pregunta con respecto a la tarea que usted nos dejó. En el primer ejercicio del plano inclinado que usted dijo que teníamos que saber del capítulo 3, 14, 15, si mal no recuerdo. ¿Estamos hablando tarea de laboratorio o tarea de la clase? De la clase. Ajá. Sí. Ahí. ¿Qué duda tiene ahí? Una pregunta. ¿Cuándo sé que voy a usar la fuerza magnética y cuándo voy a usar la fuerza electromagnética? Porque en el problema dice que hay una batería conectada, ¿va? Entonces eso haría una fuerza eléctrica y una fuerza magnética. Pero mire que lo resuelven solo usando la fuerza magnética. Ajá. Entonces esa es mi pregunta. Ok. Entonces sí, ya se nota. ¿Ya se nota? ¿El qué? Sí. No. La figura que me preguntaba usted. Sí, sí, sí. Sí, ahorita. Bien, vamos a ver, un tramo recto de alambre conductor con masa M y longitud L se coloca en un plano inclinado sin fricción, con un ángulo θ a partir de la horizontal. En todos los puntos hay una inducción magnética uniforme y vertical, P. Ahí está indicada en la figura también. Para evitar que el alambre se deslice por el plano inclinado, se acopla una fuente de voltaje en los extremos del alambre, de modo que el alambre permanece en reposo justo cuando fluye por él la cantidad correcta de corriente. Muestre en un diagrama de cuerpo libre todas las fuerzas que actúan sobre el alambre. Luego determine la magnitud y dirección de la corriente en el alambre que hará que se mantenga en reposo. Bueno. Resulta que cuando usted va a calcular la fuerza eléctrica, por un ratito voy a suponer que son cargas puntuales, ¿verdad? Y le suman la fuerza magnética a la fuerza eléctrica,
Entonces ya aparece algo que se conoce como fuerza de Lorentz. La fuerza de Lorentz es la suma de las dos. De la fuerza eléctrica, voy a poner una E aquí. Fuerza eléctrica más la fuerza magnética. Bueno, para no complicarme mucho, suponga que es un problema de cargas puntuales. Así no empiezo a armar integrales ni nada. Para cargas puntuales, la fuerza eléctrica es carga por el campo. Y la fuerza magnética, pues, es I de dl, se convierte en carga por velocidad. Esto ya lo había explicado en una clase, como de I de dl se convierte en carga por velocidad. Cruz con el campo B. Así. Ojo, lo que voy a explicar es por qué este problema solo se resuelve con fuerza magnética y no con fuerza eléctrica. Entonces, para calcular la fuerza eléctrica, yo tengo que conocer un campo eléctrico que esté actuando aquí. Y es cierto, hay un campo eléctrico dentro del cable, ¿verdad? Pero ese campo eléctrico, el principal resultado que me produce es que las cargas se muevan aquí. O sea, el resultado es una corriente. Y las cargas, ellas, vamos a despreciar las interacciones aquí internas. En otras palabras, no voy a calcular la fuerza eléctrica que hacen las cargas sobre ellas mismas. ¿Ya? No voy a tomar en cuenta la fuerza eléctrica que hacen las cargas sobre ellas mismas aquí dentro del alambre. La fuerza eléctrica que podría calcular es la que haga un campo externo. Alguien externo sobre las cargas aquí. ¿Quién fue el que me preguntó? ¿Quién me preguntó este ejercicio? Anthony. Anthony, bueno, Anthony. Me hablan de un campo eléctrico externo aquí, de un campo E externo. No. Entonces, como no me hablan de un E externo, no voy a considerar esa fuerza. A pesar de lo que usted razona que es correcto, las interacciones acá adentro entre cargas existen, pero no me interesan para este tipo de problemas porque ellas no van a ejercer fuerza para levantar este cable. ¿Ya? El único resultado que obtengo aquí, que me interesa debido al campo, es el movimiento de las cargas, es decir, la corriente eléctrica. Para que calcular una fuerza eléctrica necesito un campo externo. ¿Queda claro? Sí. Sí. Entonces solo se va, en este caso, por fuerza magnética. Dígame. En este caso, entonces, la fuerza eléctrica sería el FEM, que hace que haya voltaje, por así decirlo. Otra vez, casi no le escuché. La fuerza eléctrica sería como un FEM, pero que no estamos analizando, ¿verdad? Sí, la fuerza eléctrica de la fuerza electromotriz de la batería, la fuerza electromotriz de la batería que no se ve, pero ahí está, es la que hace que haya el movimiento de cargas aquí, la corriente eléctrica. Eso es lo que hace, que haya corriente eléctrica. ¿Queda claro? Sí, gracias. Si quita la batería, deja de haber corriente y se cae ese alambre, en otras palabras. Desconecto la batería, deja de haber corriente y el alambre se desliza. A ver, ¿algo más? ¿Algo más relacionado con ese problema? No, está claro ya. A ver, permítame.
¿Lo mira? Sí. Y bueno, esto es algo viejo, es algo que hice hace como 3 años. Pero por lo menos me sirve para explicarles el problema, ¿verdad? Esto que notan aquí, notan este como un puntito azul. Sí. Sí. Bueno, eso sería el alambre, ¿verdad? ¿Ya? Usted sabe que cuando un objeto descansa sobre una superficie, aparece una fuerza normal. ¿Se acuerdan de eso? Cualquier cosa que la pongan sobre una superficie actúa una fuerza normal. Bueno, Sí. entonces esta línea que se nota aquí es la fuerza normal, es la que hace el plano inclinado sobre el alambre, ¿verdad? El alambre tiene una masa, entonces va a tener un peso. Bueno, sería una M grande aquí. Pero, ya hice esto, así que no sé si le había puesto M grande o M chiquita. Este es el peso del alambre, ¿verdad? Y la fuerza magnética tendría que ir para acá. ¿Por qué tendría que ir la fuerza magnética para acá? Porque si va para el otro lado se cae más rápido de donde estaba el alambre. Entonces tiene que ir para adentro para que contrarreste esta componente. Esta fuerza normal va a tener una componente, a ver si puedo subrayar texto. Va a tener una componente aquí. Aquí, esta fuerza normal que subrayé va a tener una componente aquí. Para anularla necesito que la fuerza magnética vaya para allá. ¿Queda claro? El campo B no es una fuerza, por eso no lo dibujo. El campo B iría para arriba. El campo B, producto cruz, y por L, me va a dar la fuerza magnética y sale para acá. Entonces, una vez que ya tiene ese diagramito, usted monta la sumatoria de fuerzas, ¿verdad? Y ya que no se mueve, lo iguala a 0. Este análisis del sistema en estado estacionario es el que me permite resolver el problema. Me queda que el peso que va hacia abajo se equilibra con una componente hacia arriba de la fuerza normal. Según este ángulo θ sería un coseno, ¿verdad? La fuerza normal coseno igual a mg. Y la otra componente que va aquí, que es el mismo lado opuesto acá, entonces la fuerza normal seno del ángulo θ es igual a la fuerza magnética. Entonces de ahí saca una relación entre la fuerza magnética y la fuerza normal, ¿verdad? Y saca una relación también entre la fuerza normal y el peso. Cuando la junta las dos, y resuelve, le queda esto, que la corriente es el peso mg entre L por B tangente del ángulo. ¿Algo así les había quedado? Sí. Sí. Ok, bien. ¿Y la dirección? Esto se hace con el producto cruz, ¿verdad? Usted se basa en esta ecuación que voy a subrayar ahorita. Espero que lo note. Y DDL cruz B. Como DDL, ojo, como DDL es en un cable recto, el campo B es constante, ¿verdad? Entonces, la corriente la saca ahí del integral. El DDL es en un cable recto, entonces solo le queda L. Ya que este campo B es constante, le queda I, vector L, cruz, vector B. Y vector L, cruz, vector B. Eso es lo que queda para la fuerza. Preguntas teóricas, a ver qué tal andan en teoría. Perdón. En realidad es un problema de Banks también esta pregunta. Suponga que en lugar de ser una barrita, como la que tenemos, es un circuito cerrado. Voy a cambiar de figura. Ya no funcionaría esta figura. Diferente. Ya no sería para esto, sería distinto.
Notan ahí que ya empiezo a escribir. No, no. El Paint, ¿no lo notan? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, si tengo una región aquí con un B constante, tengo una región con un campo B constante, ¿cuánto sería la fuerza magnética sobre esa espira de ahí? Si el campo B es constante, ¿cuánto sería la fuerza magnética sobre la espira de la figura? Es una espira cerrada, ¿verdad? ¿La espira está adentro o afuera? La espira está en la región que hay campo. Esto es cerrado. Lo que pasa es que cambió un poco el dibujo debido a que pegué esa flechita para representar el campo. ¿Cuánto sería la fuerza magnética total sobre la espira? Si este B es constante. B es uniforme. Uniforme. ¿Cuánto sería la fuerza para ese camino cerrado? 0 me ha estado dando en algunos. 0. Sí. ¿Seguro? Seguro que 0. ¿O no? A ver, bueno, se va a llamar I ahora. Nadie más dijo nada. Bueno, DDL o DDS. Cruz B. Si son perpendiculares, No son perpendiculares. Miren la figura. Solo sé que B es constante y que el camino de la corriente es un camino cerrado. Bien. Entonces, la corriente va a salir del integral. Como B es constante, no le afecta al integral. Puede entrar, puede salir, no hay problema. Entonces, lo que tendría es la integral de este DDS. Voy a llamarle S aquí. ¿Está? Pero este S estaría evaluado en un punto inicial y estaría evaluado en un punto final. ¿Y cómo son esos dos puntos? Y esto al final multiplicado por el campo B, ¿verdad? Producto cruz y campo B. ¿Cómo son esos dos? El punto inicial y el punto final para una trayectoria cerrada. Son el mismo. Es el mismo, ¿no? Igual, mismo. Entonces, ¿cuánto me va a dar ese resultado? 0. 0. Ojo, este resultado solo es válido si B es constante, ¿verdad? Entonces, si me dicen que la inducción es uniforme en una región donde tengo una espira y quiero calcular la fuerza sobre la trayectoria cerrada de la espira, entonces de un solo, por definición, 0. Ni siquiera tengo que darle la figura como es.
Y eso tengo que aplicaría darle también entonces. cuánto vale la magnitud del campo. ¿Queda claro? Sí. Sí. Ingeniero. Y eso Ajá. entonces también aplicaría para un cilindro infinito. ¿Qué cosa? Porque en el problema 5, a pesar de que cuando en el problema 5, eso me está dando 0 igual. El problema 5. ¿Qué dice el problema 5? Problema 5 no lo tengo ¿De la a guía mano, o de dónde? Sí, de la guía. Pero no es de Bagnes, no. No, es el que usted mandó. A ver, un cilindro infinitamente largo de radio A. Lleva una corriente uniforme J sub 0 en Z. Tiene un agujero cilíndrico de radio B, fuera del eje, con centro a una distancia D, medida desde el centro del cilindro. Un agujero cilíndrico de radio B. Y está fuera del eje. Ah, ya. Se le pide la inducción dentro del agujero. Mire, lo ideal en este caso es utilizar el principio de superposición. Usted ya conoce el campo de un cilindro sólido, ¿se acuerda? Que lo hicimos en clase. Sí. Sí, ya lo hicimos en clase. Entonces, vamos a ver. Se me termina cancelando. Permítame, no sé si es cierto lo que me dice o no, permítame. Vamos a ver. No sé si nota la figura. Sí. Bueno, nosotros ya habíamos trabajado en clase este problema. Era el 14, ya le digo el número del problema, para que tenga más clara la referencia. Título 14. Circuito un cilindro infinitamente largo, conoce una corriente. Ajá, es el 14-14. Ya. El 14-14, este lo trabajamos en clase. Entonces la corriente I' se distribuye en toda la superficie. Y es más fácil hablar de J, entonces. Con esto encontramos un campo en el interior. Y hallamos un campo en el exterior. A usted aquí el que le interesa es B en el interior. Ahorita no tengo a mano la respuesta, pero no me interesa tanto la respuesta. Tengo B en el interior. Para representar el agujerito que tiene esto, lo que va a hacer es que va a dibujar otro cilindro más pequeño. Y ese otro cilindro debería de llevar la misma densidad de corriente, solo que en sentido contrario. ¿Por qué en sentido contrario? Para que cuando aplique el principio de superposición, el mismo principio que aplican en circuito, ¿verdad? ¿Usted es de eléctrica? ¿O usted estudia física? ¿Perdón? No ¿Estudia nada. ingeniería eléctrica o estudia ingeniería eléctrica o estudia licenciatura en física? Eléctrica. Sí, ya sé. Tengo que retirar la idea pensaba así. Sí, ingeniería eléctrica, me dice. Entonces, este es el mismo principio de superposición que usa para resolver circuitos. Solo que en vez
en vez de trabajar con las resistencias y todo expresado en la notación normal que utiliza en circuitos, pues aquí es desde otro punto de vista. ¿Nota los dos cilindros? Sí. Bueno, entonces aquí va a tener un campo en el interior también. La diferencia entre esta J' y esta otra solo es el sentido. Eso es todo lo que va a cambiar. Ese sentido. Entonces, usted va a tener un campo en el interior aquí 1 y un campo acá en el interior 2. Va a ser la suma de ellos, y la suma de ellos es el verdadero campo que anda buscando. B en el interior no se puede pequeño. El B en el interior 1 más B en el interior 2. ¿Sí se nota? Sí. Sí. Entonces va a sacar dos respuestas. Una para esta distribución de corriente y para representar el hueco que hay aquí, otro cilindro con un radio diferente, el adecuado acá, ¿verdad? Y una corriente que va a bajar. Entonces va a sumar estas dos y la suma de estas dos va a ser la respuesta. ¿Queda claro? Bueno, espero que sí, no me dijeron nada. Bien. Bueno, nos quedamos por aquí entonces. Continuamos el día jueves a las 3. Gracias por su asistencia, jóvenes. Que tengan feliz tarde. Gracias, igual. Buen día, ingeniero. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Gracias. Gracias, Nieto. Gracias, feliz tarde.